En la profundidad de las montañas vascas, un asesino ritual ha despertado. Reza todo cuanto sepas porque nadie está a salvo. Hoy Ivonne Martín presenta su última novela en el foro abierto de la Fundación Caja Rural de Asturias y la Librería Cervantes. Ivonne, El ladrón de rostros es un thriller que engancha desde la primera página, eso desde luego, pero sobre todo es una novela que cuenta los efectos que la pandemia ha tenido en nuestra salud mental. ¿Crees que es un tema al que no se le está prestando después de este tiempo ya la atención que merece? Yo creo que se le prestará más atención en un futuro, ¿no? Todavía está muy reciente, pero yo sí que me he dado cuenta, como yo creo que todos nos hemos dado cuenta, de que ha habido cambios en la salud mental de la gente, cambios a peor. Y, por ejemplo, la novela, al localizarla temporalmente en el año 2021, nos lleva a ese periodo en el que quizá ya no estábamos encerrados en casa, estábamos con confinamientos perimetrales y demás, pero había ese miedo, esa necesidad de creer en algo. Vemos que incluso el asesino tiene una necesidad de expiación de la culpa, ¿no? De la culpa de la sociedad. Todo eso y esa necesidad de abrazarnos a cualquier tipo de creencia y de buscar explicaciones está todavía hoy entre nosotros. En tus tres novelas de la saga de Anne Cestero hay como un denominador común, o al menos así lo he interpretado yo, que es tu crítica hacia el mal uso de las redes sociales y hacia cómo los medios de comunicación tratan determinadas noticias. Le das caña, ¿eh? ¿Es un tema que te preocupa? Es un tema que me preocupa, ¿no? De hecho, yo estudié periodismo. Yo tenía que haber sido periodista y acabé siendo escritor, ¿no? De algún modo me da mucha pena cuando veo que por búsqueda de audiencias o demás se hacen coberturas informativas terribles de temas que igual no la merecen o que merecen otro tipo de cobertura menor o menos sensacionalista y sin embargo pues se convierten en grandes centros de debate, ¿no? Por ejemplo, El ladrón de rostros, tenemos un asesinato. Sabemos que hay un asesino en un pueblo como es Oñati, en el que puede haber más muertos, porque todo apunta a que pueden ser 12 esos asesinatos. ¿Y qué hacen los medios de comunicación? Echar leña al fuego y repetirle a la gente: cualquiera puede ser el siguiente, cualquiera va a ser, estáis encerrados con el asesino. Claro, ¿qué generas? Pánico, tensión, claustrofobia, y eso deriva en problemas. Hablas que se desarrolla la historia en Oñati. ¿Por qué escogiste esta maravillosa ubicación? ¿Por la orografía, por la vinculación con la mitología, por el espectáculo que es el santuario de Aránzazu? ¿Qué es lo que te llevó? Se unen todos esos factores, ¿no? Por un lado necesitaba un escenario que me generara una cierta claustrofobia para magnificar ese cierre perimetral. Y necesitaba un escenario también en el que no hubiera horizonte, que no estuvieras como en la costa o en un campo de cereal que miras y hay un horizonte abierto. No, son montañas, mucha roca, mucha garganta. Es un lugar que ya de por sí te angustia. Y después tenemos una riqueza de mitología, de tradiciones, de rituales que se siguen practicando desde la noche de los tiempos enorme, ¿no? Porque estamos en el corazón de las montañas vascas. Y además, Aránzazu, el gran centro de peregrinación para todos los guipuzcoanos, para todos los vascos incluso. Y bueno, que como escenario es un espectáculo en sí mismo el santuario. Y hablando de escenarios, hablamos del País Vasco. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Noelia Lorenzo Pino, que estuvo aquí hace unos meses también presentando su novela, que es: ¿qué tiene el País Vasco para que este género que tú has denominado como thriller euskandinavo esté floreciendo tanto y tan bien allí? Pues fíjate, yo creo que no es un mérito propio del País Vasco, sino que creo que todo esto lo podríamos extrapolar a toda la cornisa cantábrica. Si nos venimos a Asturias, por ejemplo, nos encontramos con una riqueza mitológica espectacular, un aislamiento geográfico muy importante y una climatología que normalmente tiende a ser bastante opresiva, bastante adversa, ¿no? Estos son elementos con los que yo juego mucho y que para mí son la clave del éxito de esa novela que estamos localizando en Euskadi, pero la podríamos estar localizando perfectamente en Asturias, en Galicia, en cualquier parte de la cornisa cantábrica, porque compartimos totalmente esos elementos. Y ya para acabar, esta novela pide otra, no nos puedes dejar así. Yo a mí, esas historias que se han abierto ahí, ¿para cuándo las podremos leer? ¿Ya las tienes en mente? ¿Las estás ya tecleando? ¿Cómo van? Estoy en ello. Es verdad que esta novela es la tercera de una serie. Son novelas que se pueden leer un poco en cualquier orden porque los casos siempre se cierran, pero hay una pequeña o gran historia personal de algunos de los personajes
que bueno, nos está diciendo en este Ladrón de Rostro, sobre todo ya terminando la novela, que tiene que haber una cuarta novela que nos explique eso, que viene ya de novelas previas y que sí, esa cuarta novela está en preparación. Todavía no la he empezado a escribir, pero sí que empiezo a tener ya bastante clara la trama, tengo claros los escenarios y poco a poco pues voy a ponerme con ello. Pues deseando que llegue. Muchísimas gracias. Y de momento, si me vas firmando esta... Ahora mismo. Gracias.